Buenas noches, estimados líderes pedagógicos, hermanos maestros y maestras de todo el Perú. Con la bendición de Dios, damos inicio a nuestro espacio de interaprendizaje. Hoy con un tema muy importante. Así es que lápiz y papel, porque ahí les vamos a presentar el propósito de hoy. Nosotros en las sesiones anteriores hemos visto casuísticas, como por ejemplo el caso de Justino. Justino, un maestro que a inicio se abrumaba bastante con tanta responsabilidad por la tarea ampulosa que venía ejerciendo en la institución educativa. Incluso él renunciaba a sus horarios de alimentación, incluso él no salía a pasear con los hijos, y más aún todavía renunciaba a su paz, a su descanso. La pregunta era, ¿de esa manera debemos gestionar en la institución educativa, de repente rompiendo nuestro bienestar? Pues la respuesta es única, no. Todos tenemos que velar por nuestro bienestar, primero biológico, psicológico, emocional, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de hoy tiene que ver mucho con lo que pasa en las instituciones educativas. Muchas veces nosotros estamos de repente agobiados, un poco afligidos por lo que vamos haciendo en el día a día, pero acaba la gran interrogante, ¿qué debo hacer? Despertar esa autoconciencia de darme cuenta, que me permita dar cuenta para que nosotros podamos en segundo paso autorregularnos, así poder gestionar nuestras emociones. Entonces, el día de hoy vamos a compartir el propósito. Hoy vamos a hablar sobre la aplicación de los programas de aprendizaje socioemocional en las instituciones educativas. Aquí tenemos un video es un resumen de Daniel Goleman. Daniel Goleman es considerado como el padre de la inteligencia emocional. Atentos, por favor. Explica por qué el control de las emociones es clave para el éxito. Por favor, me corroboran si se está pudiendo ver, escuchar. Gracias por la respuesta. Carmen, ¿se escucha? ¿Se ve el video? No se visualiza bien. Creo que recién se está acomodando. Buenas noches, maestra. Buenas noches, colegas. Buenas noches. Bien, vamos a repetir factor internet. Bien. Muy amable, Carmen. Ahí vamos a repetir el video. Entonces, el video es de... Las emociones es clave para el éxito. La emoción es un impulso que nos moviliza a la acción. Todos tenemos reacciones automáticas y predisposiciones biológicas, pero con el tiempo nuestras experiencias moldean las respuestas a los estímulos emocionales. El tallo encefálico es la región más primitiva del cerebro y regula las funciones básicas como respiración o metabolismo. Alrededor está el sistema límbico, que aporta las emociones. Nuestros ancestros se adaptaron al entorno desarrollando la capacidad de identificar peligros y reaccionar, y eso atrajo el desarrollo de la memoria y el aprendizaje. Allí se ubica la amígdala, donde residen los recuerdos emocionales. Sobre esta se encuentra el neocórtex, que nos diferencia de las demás especies y en la que reposa lo humano, el pensamiento, los planes, la reflexión, el arte, la cultura. Su interacción con el sistema límbico nos permitió ampliar nuestras reacciones ante estímulos emocionales más allá de luchar o huir, y también tener sentimientos sobre nuestros sentimientos, inducir emociones e inhibir las pasiones. La primera región cerebral por la que pasan las señales de los ojos y los oídos es el tálamo, que distribuye los mensajes. De allí pasan al neocórtex, donde son ponderadas para emitir una respuesta analítica y proporcionada, enviando luego las señales al sistema límbico para que irradie la respuesta hormonal al cuerpo. Junto a la vía neural que va al córtex, existe un pequeño atajo que comunica directamente el tálamo con la amígdala y le permite recibir algunas señales directamente de los sentidos
y disparar comportamientos antes de ser registradas por el neocórtex. La mayoría de los recuerdos emocionales más intensos proceden de los primeros años de vida y vienen de hechos que estaban fuera de nuestro control y que ni somos conscientes. En la relación entre la amígdala y el neocórtex está la base neurológica de la inteligencia emocional, entendida como un conjunto de habilidades que nos permiten tomar las riendas de nuestros impulsos emocionales, comprender a otros y manejar nuestras relaciones. Según estudios, el coeficiente intelectual representa un 20% de los factores determinantes del éxito. Los más determinantes son las capacidades de automotivarse, de mantener el empeño ante las frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular los estados de ánimo, de controlar la angustia y de empatizar y confiar en los demás. En las habilidades emocionales se basan otras asociadas al intelecto, como la toma de decisiones, donde los sentimientos juegan un papel fundamental, pues producen sensaciones viscerales que nos dan seguridad para elegir. El control de sí mismo y los impulsos está asociado al desarrollo de la vida en comunidad, pues una emoción excesiva o prolongada pone en riesgo al grupo. Por ejemplo, el enojo parte de sentir amenazada la autoestima y se justifica en un diálogo interno para descargar la ira, apoyándose en sí mismo. Lo más efectivo para mitigarlo no es descargarlo, sino reencuadrar la situación, haciendo conscientes los pensamientos que lo desencadenaron, pues la información adicional puede restarle fuerza. Además, alejarse de los estímulos que recuerden las causas y cambiar el foco de atención pueden aplacarlo, pues cortan la cadena de pensamientos irritantes y se reduce la excitación fisiológica. La tristeza es otro estado del que nos queremos librar, y para eso muchos se aíslan, pero eso contribuye a aumentar la sensación de soledad y desamparo. La tristeza no es necesariamente negativa, sino que puede desempeñar funciones de recomposición emocional como tras un duelo, pero si se hace crónica, puede derivar en depresión, alterando la salud. Una medida efectiva es la terapia cognitiva, orientada a modificar las pautas de pensamiento que la rigen, identificando, cuestionando y relativizando los pensamientos que hay en el núcleo de la obsesión y estableciendo actividades de distracción. El entusiasmo y la persistencia son estímulos ideales para el éxito, mientras que la ansiedad es un predictor de fracaso en tareas complejas y tensas. Estudios indican que a mayor tendencia a angustiarse, menor es el rendimiento académico. Y es que la ansiedad y la preocupación, cuando no se dominan, actúan como profecías autocumplidas. Las expectativas son un buen predictor de resultados, ya que la esperanza es más que la visión de que todo irá bien. Se trata de la creencia de que uno es capaz de lograr objetivos. Con el optimismo es parecido. Siempre que no sea ingenuo, nos impide caer en la desesperación o en la depresión ante las adversidades. A diferencia del pesimista, el optimista ubica la causa de sus fracasos en algo que puede cambiarse. Canalizar emociones hacia un fin productivo es una aptitud maestra. Las personas incapaces de expresar con palabras sus sentimientos sufren de alexitimia. No es que no sientan, sino que no pueden identificar, comprender y expresar sus emociones. Por su parte, la empatía denota la capacidad de percibir la experiencia subjetiva de otra persona, lo que se observa desde edades muy tempranas. Su desarrollo está relacionado con la educación del hogar. Cuando los padres fracasan en mostrar empatía hacia las emociones del hijo, este deja de expresarlas y hasta puede dejar de sentirlas. Y al crecer, tendrá relaciones compensatorias que pueden remoldear su conducta. Más del 90% de los mensajes emocionales es no verbal. De ahí que la clave para acceder a las emociones ajenas radica en la capacidad de captar esta comunicación. Si bien todos tenemos un temperamento predeterminado, los primeros años de vida tienen gran efecto en nuestra configuración cerebral y afectan el alcance de nuestro repertorio emocional. Pero ni la naturaleza ni ese entorno son irreversibles. Por eso, si queremos lograr el éxito, debemos ser conscientes de las emociones y dotarlas de inteligencia. Bien, cuán importante resulta ver este resumen que nos presenta la teoría de Daniel Goleman, quien es considerado como el padre de la inteligencia emocional. Entonces, Goleman, en el año 2018, entre sus estudios, él reconoce que la parte del cerebro triuno, específicamente el neocórtex, solamente hace un 20%, mientras la zona límbica y la reptiliana conforman un 80%. Entonces, Goleman coincide con Castle que también habla bastante sobre la educación emocional, y Castle ahora, hace un año atrás, ha sido de repente uno de los autores más relevantes en sus teorías, pero ambos señalan y dicen, ¿no?, que es una amplia y exitosa experiencia la aplicación de los programas de aprendizaje socioemocionales en las instituciones educativas. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener al aplicar nosotros como líderes pedagógicos, al aplicar
estos programas de aprendizajes que vamos a tener un impacto positivo en muchos aspectos. Entre ellos, por ejemplo, se va a registrar un mejor manejo de emociones, una mejor conflictividad, quiere decir mayor estrategia para trabajar los conflictos de manera positiva, un mayor compromiso del estudiante, de los niños y niñas, jóvenes, señoritas, frente a la educación. También va a tener un impacto en el incremento de conductas prosociales y se va a reducir o disminuir las conductas antisociales, como por ejemplo el bullying, el acoso escolar, la violencia escolar, etc. Entonces, en esta noche que reconocemos que el mismo autor Castle y Goleman, que coinciden, dicen ambos que estos programas educativos conocidos como el CEL, por ejemplo, el Social and Emotion Learning, él nos dice así que debemos incorporar elementos de la inteligencia emocional. ¿Para qué? Para formar y desarrollar esa conciencia de uno mismo, esa autogestión o gestión emocional, la empatía y las habilidades sociales. Además, introducir, ¿qué cosa? El componente de la toma de las decisiones. ¿En qué aspecto? En el aspecto societal, en el ámbito social. Entonces, tanto Castle como Goleman coinciden en sus teorías y Castle ahora último en el año 2023, ¿no? En cambio, Goleman muchos años antes. Entonces, Daniel Goleman, en el video que hemos observado en ese resumen, ¿qué nos dice? Nos precisa que hay muchas herramientas sencillas, como por ejemplo el semáforo de las emociones. Hemos podido apreciar muchos videos en las clases anteriores sobre el semáforo de las emociones. Y esta estrategia, esta herramienta sencilla, podemos trabajar con nuestros jóvenes, señoritas, niños y niños, incluidos padres de familia y colegas, porque el semáforo de las emociones nos va a contribuir al aprendizaje socioemocional en el aula y también va a tener un impacto positivo en la convivencia escolar. Entonces, aquí les presento al semáforo de las emociones. Cuando nos sentimos molestos, cansados, estresados, es mejor traer a la mente esta herramienta emocional llamada el semáforo. Debemos imaginar que la luz roja se debe encender en ese momento de ira, de cólera. ¿Por qué? Nos va a decir un alto, haz un para, un cálmate, piensa antes de actuar, no actúes por actuar. Entonces los niños van a aprender que no pueden controlar lo que sienten, pero también van a surgir dentro de ellos muchas estrategias, muchas herramientas emocionales, y a ellos los van a ayudar cuando simplemente se imaginen en la luz roja, porque te está diciendo alto, basta, cálmate, piensa antes de actuar. Es bueno emplear esta estrategia para poder trabajar nuestras emociones, regular nuestras emociones con nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Entonces, cuando estamos molestos, tenemos que recordarnos del semáforo. Con la luz roja nos está diciendo para, cálmate, mientras aquí vamos a ver que en la luz roja también nos tenemos que detener. Tenemos que intentar calmarnos y pensar que, ¿qué pasaría si yo actúo bajo la ira, bajo la cólera? Tengo que imaginar esa reacción en diversos escenarios. También cuando trabajamos el semáforo emocional o el semáforo de las emociones, como sabemos que hay una luz ámbar o amarillo, ¿qué significa? Que hay que pensar la variedad de cosas que podemos hacer frente a una molestia. ¿Qué puedo hacer? El cerebro tiene que estar preparado para plantear posibles consecuencias. Entonces, la luz amarilla o la luz ámbar nos está invitando a pensar, a razonar en múltiples maneras, de repente de hacer frente a nuestra molestia
o a nuestro enojo. Y la luz verde, ¿a qué nos invita? Nos invita a escoger la mejor opción y ponerlo en práctica. Entonces ahí tenemos las 3 luces del semáforo. El rojo que nos dice párate, calma, alto, piensa antes de actuar. El amarillo también dice piensa, tienes muchas maneras de reaccionar, cálmate, contrólate. Y el verde, pues el verde nos está invitando como a escoger la mejor opción para ponerla en práctica, ¿no? Entonces, qué bonito y gratificante. Y aquí tenemos el video del semáforo emocional. Atentos, por favor, para ver cómo debemos de trabajar con los jóvenes. Hay momentos en los que no sabemos cómo nos estamos sintiendo, pero sobre todo hay momentos en los que no tenemos ni idea de cuál es el momento de decir alto. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén divinamente. En este video les voy a mostrar una herramienta súper fácil de hacer y súper práctica para poder nombrar y regular nuestras emociones y que además nos va a permitir mejorar la convivencia por medio de la empatía. ¿No les ha pasado que cuando no sabemos cuándo parar o cuándo decirle alto a la otra persona o cuándo mirar que la otra persona está pidiendo un alto, siempre llegamos a situaciones incómodas y poco agradables? Bueno, esta herramienta que les voy a compartir nos va a ayudar a que eso no vuelva a pasar y que en la convivencia de espacios comunes como la casa, el colegio o la oficina podamos tener una comunicación más clara, más empática y que permita sostener un ambiente armónico por más tiempo. La herramienta que les voy a compartir hoy se llama el semáforo emocional y es una herramienta súper útil para utilizar en diferentes espacios. Yo la he utilizado con niños y con adultos y es buenísima porque nos permite tener un lenguaje común que nos dé más pautas para tener una mejor convivencia y comunicarnos de una manera más clara. Tal como su nombre lo dice, el semáforo emocional es un semáforo en el cual cada color está relacionado con un estado emocional diferente que nos va a permitir saber en qué está la otra persona o en qué estoy yo con respecto a un proceso de diálogo y de regulación emocional. El semáforo emocional lo pueden hacer con cualquier material que ustedes quieran. Sin embargo, para efectos de este video, lo único que necesitarían sería papel, marcador o color rojo, marcador o color verde, marcador o color amarillo, y yo voy a utilizar el color negro para hacer el marco del semáforo y pueden utilizar cualquier otro tipo de color que sientan que puede ir dentro de su semáforo para personalizarlo y hacerlo a su manera. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente coger nuestra hoja de papel y nuestro marcador oscuro, el que hayamos escogido. Yo cogí el negro y simplemente vamos a dibujar el marco de nuestro semáforo con sus 3 círculos y luego cada círculo lo vamos a colorear con los diferentes colores. Acá ustedes pueden personalizar su semáforo como ustedes quieran, hacerle florecitas, estrellitas, lo que quieran. Y si lo van a hacer con niños, es aún más importante que ellos hagan su semáforo de la manera en como a ellos les nazca hacerlo y que puedan sentir que es una herramienta que ellos mismos han creado para su propia regulación emocional. De esta manera, el siguiente paso es simplemente escribir enfrente de cada una de las bolitas de colores a qué corresponde esa bolita. De esta manera, comenzando con la bolita roja que va a corresponder al estado de alto, de en este momento no quiero hablar, en este momento no estoy dispuesto a dialogar, en este momento necesito estar solo. La siguiente bolita sería la bolita amarilla, en la que vamos a poner una carita que esté como pensativa, porque ese es el momento en donde vamos a empezar a calmarnos, a autorregularnos y vamos a empezar a pensar en diferentes posibles soluciones que pueden llevarnos a volvernos a regular, volver a nuestro centro y regular el estado de convivencia con otras personas. Por último, la bolita verde corresponde a un estado de ya estar dispuesto a entrar en diálogo, ya estar dispuesto a hacer acuerdos o a reparar cualquier cosa que haya sucedido antes. En la parte de abajo del semáforo yo agregué un letrero que dice ¿cómo te sientes? Porque es importante siempre tener esta pregunta autorreflexiva tanto para los niños como para nosotros mismos o para adultos. La manera de usar este semáforo emocional es: uno, primero tenemos que introducir este nuevo lenguaje en el contexto en el que lo vayamos a utilizar, como una nueva manera de comunicarnos. ¿Cómo los vamos a utilizar? ¿En qué momentos vamos a utilizar este lenguaje? ¿Y cómo vamos a reaccionar cuando otra persona nos diga, por ejemplo, estoy en rojo alto? Después de introducir este nuevo lenguaje, la idea es que lo pongamos en algún lugar visible al cual podamos acudir siempre que lo necesitemos.
sobre todo con los niños, un lugar en el que podamos acercarnos al semáforo y preguntarle de estos 3 estados, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Qué necesitas? Van a ver que lentamente las personas o el niño o el adulto va a ir adquiriendo este lenguaje como propio y van a decir, no, estoy en rojo, no me molestes, no, ya estoy en verde, no, ya estoy en amarillo, y eso se va a ir volviendo algo natural con el tiempo, como cualquier nuevo hábito que estemos adquiriendo. Toma tiempo y toma consistencia y disciplina. De esta manera es muy importante que cuando otra persona esté utilizando este lenguaje y nos esté diciendo alto, necesito un espacio, nosotros se lo demos y respetemos esa capacidad de decir, en este momento no estoy listo para dialogar, en este momento no quiero hablar con nadie, en este momento necesito estar solo, en este momento necesito calmarme para poder volver a mi centro. Y aquí viene un punto muy importante y ustedes dirán, bueno, ¿yo cómo sé que estoy en rojo? Pues este es un proceso de autoconocimiento, autorregulación, en donde vamos a poder ir conectándonos con nosotros mismos y decir en qué momentos realmente yo estoy lista para hablar, que yo sea capaz de tener un diálogo respetuoso y armonioso y en qué momentos simplemente estoy llena de rabia, llena de frustración o llena de tristeza y no estoy lista, simplemente no lo estoy. Y eso está perfecto. Así, cuando nosotros hemos hecho este proceso de autoconocimiento y vamos identificando poco a poco cómo es que me siento cuando no estoy listo para dialogar y en qué momentos he dialogado cuando no estoy listo y he terminado peleando, pues va a ser mucho más fácil decir, ok, voy a utilizar este lenguaje del semáforo emocional para decir, en este momento estoy en rojo, no puedo hablar. Especialmente con los niños es muy útil porque, nuevamente, como les explicaba en otros videos, para ellos las emociones siguen siendo algo abstracto que están intentando conocer igual que todo el mundo que los rodea, y por eso tener unos colores y unas convenciones que los ayuden a expresarse es tan útil y tan poderoso para ellos y para poder ir sembrando en su propio desarrollo esa capacidad de autorregularse y poder decir alto cuando es el momento de hacerlo. Entonces, lo que va a empezar a pasar es que va a haber un mayor nivel de empatía dentro de las personas o el espacio en donde vamos a implementar esta herramienta. ¿Por qué? Porque a veces yo no me siento bien, pero yo tengo una manera de decir que no me siento bien, no, no me siento bien, hoy estoy así, hoy estoy así, pero puede que la otra persona no entienda mi manera de expresarme. Pero si unificamos el lenguaje en cuanto a cómo nos estamos sintiendo y todos sabemos lo que significa estar en rojo, estar en amarillo o estar en verde, pues va a ser mucho más fácil entrar en un estado de empatía con esa otra persona desde un lugar que todos entendamos y no solo yo en mi mundo interior o no solo el otro en el de él. Esta herramienta se empareja con la herramienta de la rueda de opciones que les compartí en un video anterior, que se los voy a dejar por acá, en el que simplemente yo voy a identificar que listo, estoy en rojo, bueno, ¿y qué hago para volver a verde? Bueno, ahí está la red de opciones en donde yo voy a tener mis diferentes opciones para volver a regularme y volver a mi centro cuando así sea necesario. Así como buscamos herramientas para volver a verde cuando estamos en rojo, también tenemos que buscar herramientas y medios para transitar el verde cuando ya estemos ahí. Entonces, si yo ya estoy en verde, no me voy a hacer el que no pasó nada o que no me acuerdo, que no me importa, sino siempre es importante que cuando estemos en verde, ya seamos adultos o ya seamos niños o estemos acompañando a un niño, acompañemos un proceso de reflexión consciente o metacognición de lo que sucedió, de cómo se vivió, de qué nos dimos cuenta y qué aprendimos. Bueno, esa es básicamente la manera en cómo esta herramienta súper sencilla y súper fácil de hacer y utilizar se puede poner en práctica para nuestro trabajo y desarrollo emocional. Espero que este video les haya gustado, que utilicen esta herramienta, que la pongan en... Bien, qué importante resulta observar el video sobre el semáforo emocional. Una gran herramienta que nos va a ayudar en las aulas, porque cada uno de nosotros va a conocer el real sentido, por ejemplo, de qué significa la luz roja. Y cada uno de nosotros como seres humanos tenemos que aprender a trabajar estos códigos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en una circunstancia donde de repente no puedo controlar mis emociones, es bueno manejar iconos. Por ejemplo, el rojo, donde estoy enfadado, colérico, ¿cómo podría representar? Con el dibujo de un ají picante o de un rocoto. Y eso puedo poner
si estoy en mi hogar, en la puerta, por ejemplo, de mi habitación, y tu familia que convive contigo, al ver ese icono simplemente tiene que respetar tu espacio, no hablarte, no tocar, porque tú estás autorreconociendo tu emoción de enojo o de ira. ¿De qué manera también podemos trabajar con los jóvenes adolescentes? Empleando una fruta, un icono, pero que lleve el color. Por ejemplo, puedo poner una manzana roja y decir, estoy en modo manzana roja o ya estoy entrando como una pera verde. Y bien decimos que el estar tranquilos, ya regulados, después de haber pasado esa luz roja donde uno está exaltado, enojado, con ira, luego se va pausando con el color amarillo y llegar a la luz verde es algo idóneo, pero no se trata de llegar por llegar, sino que en ese momento de luz verde es que yo tengo que hacer mi metacognición y decir, ¿por qué sucedió este conflicto? ¿Cuál fue mi nivel de responsabilidad? ¿Habré tenido que ver algo? ¿Tendré mucho que ver en esta situación? ¿Por qué se dio el conflicto? Porque asumí mi responsabilidad, descuidé un rol, entonces en la luz verde uno hace esa autorreflexión, esa metacognición con la finalidad de ¿qué? De promover una convivencia escolar saludable, con un impacto positivo en el logro de los aprendizajes. No se trata de decir, uy, ya estoy calmado, me pasó la cólera, la ira y pido disculpas. No, tenemos que llegar al nivel de comprender, de autorregularnos y decir, esta situación no debió pasar, debo mejorar o en esta situación me excedí y tengo que aprender a controlar y es mejor evitar antes que dañar. Entonces, ahora, estimados maestros, vamos a seguir analizando y aunque muchos años atrás o de manera tradicional se miraba la enseñanza de las habilidades socioemocionales como algo que estaba asociado principalmente al área de tutoría o el de TOE y del desarrollo personal, de ciudadanía y educación cívica, ¿no? Ahora consideramos más de lo contrario, que es un desarrollo de que está, por ejemplo, con el enfoque de todas las habilidades interculturales, donde todos nos reconocemos con diferentes temperamentos, diferente carácter, pero el reto es saber convivir con cada uno de ellos, tolerándonos, buscando esa coherencia, de repente dentro y fuera del aula, analizando, planificando y ejecutando el currículum, y no hay que ver solo a este semáforo emocional como una estrategia aislada o fraccionada que está fuera del sistema de prevención, no más de lo contrario, tenemos que ver como una herramienta que va apoyando a nuestros estudiantes y que lo estamos impulsando en las diversas instituciones educativas como una herramienta de gestión en la escuela. ¿Para qué? Para fomentar una cultura escolar que va reconociendo esa relevancia de trabajar en el desarrollo de las habilidades socioemocionales del ser humano y del hacer también. Recordemos los pilares de Jack Taylor. Uno de los 4 pilares es el saber ser una persona con principios, con valores, con ética, con sentido ético, con esa línea axiológica, con ese modelo a ser imitado dentro de esta dinámica educativa, ¿no? Entonces, en esta noche vamos recordando que debemos tener una mirada integral, holística, y realmente si tenemos que, como líderes, tenemos que garantizar el desarrollo de las competencias, el primer paso también es garantizar, desarrollar en toda la comunidad educativa, ¿qué cosa? Nuestras habilidades socioemocionales e interculturales, pero de manera significativa, en especial en nuestros estudiantes, ¿no? Porque ellos van a requerir de repente muchas más condiciones básicas para afrontar situaciones en la misma escuela como más allá de la escuela, que es la misma vida. Entonces, como docentes, ¿qué tenemos que hacer?
como docentes competentes, socioemocionales, intercultural y pedagógicamente, tenemos que fomentar una cultura, un clima escolar que promueva nuestras relaciones saludables en espacios de orientación educativa. Estamos hablando de la tutoría en el nivel inicial, que es de manera transversal. En el nivel primario y secundario, va de acuerdo al plan de estudios, 2 horas semanales para trabajar, ¿no? Entonces, recordemos que tenemos tutoría individual, tutoría personalizada, tutoría grupal también y tutoría familiar. Entonces, hermanos maestros, en esta noche vamos cumpliendo nuestro propósito de reconocer que surge la necesidad de desarrollar nuestras habilidades sociales. Entonces, todos debemos expresar a través de muchas estrategias pedagógicas que contribuyan a la convivencia democrática, y esto nos va a servir para poner en práctica nuestras habilidades socioemocionales. Una de las estrategias más poderosas, más potentes, por ejemplo, es promover la elaboración de proyectos colaborativos, ya sea en los ámbitos artísticos, culturales, científicos o en ambientes o actividades de emprendimiento social, entre otros. Entonces, estos proyectos que nos van a exigir, que nos van a implicar a nosotros los mediadores, que hagamos una creación colectiva, conjunta, con quienes, con nuestros estudiantes, jóvenes, señoritas, donde todos aprendamos a autorregularnos, y antes de autorregularnos, autoconocernos, ¿no? ¿Para qué? Para manejar los conflictos, pero de una manera constructiva, de una manera pacífica y sobre todo para tomar las decisiones de manera conjunta, pero que nos beneficie a todos. Entonces, todos estos procesos se van a dar en la misma vida de la institución educativa y deben ser guiados, acompañados de manera adecuada. ¿Por quiénes? Por nosotros, que somos considerados como mediadores, facilitadores, y pues tenemos que ofrecer experiencias significativas para que ellos puedan resolver sus conflictos. Recordemos que los conflictos no necesariamente son problemas, pueden ser simplemente dificultades, pero gracias al conflicto uno va desarrollando ese pensamiento crítico, reflexivo, analítico. ¿Para qué? Para aprender a solucionar nuestros problemas, fortaleciendo nuestra identidad y construyendo también las bases para una convivencia pacífica y democrática, ¿no? Entonces, el reto es reflexionar de manera colectiva, de manera grupal, sobre las experiencias que va a permitir al grupo desarrollar, ¿qué cosa? Ese autoconocimiento individual, tanto como grupal, para mejorar nuestras prácticas colaborativas. Entonces, en cuanto al aprendizaje socioemocional, existen muchas y múltiples experiencias de programas, tanto dentro como fuera de la institución educativa, que nos van a arrojar datos muy relevantes. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Harvard, este Harvard Graduate School, desde el año 2017, quienes identifican algunas claves que favorecen el éxito de los programas. Y entonces aquí vamos a citar algunos programas efectivos que nos proponen. Por ejemplo, nos sugieren emplear actividades secuenciadas y conectadas que nos van a conducir de una manera coordinada al desarrollo de habilidades. También podemos emplear metodologías activas de enseñanza-aprendizaje. Podemos emplear y trabajar el enfoque explícito. ¿Qué quiere decir? Todo aquello que no está contemplado dentro de los programas o las competencias emocionales. Y algo muy importante en signos de admiración o exclamaciones. Es importante resaltar que estas características claves se potencian
cuando las metas de desarrollo se establecen a corto y a mediano plazo. O sea, cuando somos realistas, cuando somos razonables y cuando el contexto escolar proporciona un ambiente contenedor, orientador y seguro. Además, todo ello cuando se fortalecen las competencias de los adultos involucrados y se va contando un conocimiento profundo sobre el entorno sociocultural de los estudiantes, así como también de los espacios de colaboración con las familias y con los otros actores relevantes. Entonces, estos puntos son muy especiales, cruciales en que en los diversos contextos socioculturales peruanos. Bien, en esta noche reconocemos que es muy fundamental asegurar la diversidad de experiencias como mediadores, maestros de las instituciones educativas que nos resulten intensas, es decir, potentes, atractivas, estéticas y emocionales, y que también nos resulten útiles para los estudiantes, así como para cuidar las relaciones interpersonales cotidianas. Entonces, es muy necesario priorizar como también integrar el aprendizaje socioemocional en las prácticas diarias o cotidianas, digamos dentro de la institución educativa como fuera del aula. ¿Para qué? Para asegurar una capacitación y un soporte adecuado para los docentes. Entonces, hermanos maestros que esta noche nos han acompañado en la sala virtual, de la corporación ADNILS, una vez más, va apostando por el desarrollo holístico, integral del magisterio peruano. Nosotros que nos encontramos en las diversas instituciones, día a día nos encontramos de repente sumergidos, como en el caso de Justino o Justiniano, quien está agobiado por la ampulosa tarea que venimos ejecutando diario. A esto se suma la gran responsabilidad de velar por el bienestar, o sea, por el estar bien de los estudiantes, que los estudiantes gocen de esa salud física, emocional, psicológica. ¿Y cuánta responsabilidad cargamos en realidad? Ser guía, mediador, no es nada sencillo, es una labor muy retadora, muy demandante. A esto sumamos la participación activa de las familias con tantas potencialidades, también dificultades que son propias. Tenemos que reconocer como primer paso que nuestra tarea no es nada sencilla, que vamos a tener momentos muy buenos, momentos felices, como también momentos difíciles. Pero si nosotros nos preparamos emocionalmente para llevar esta carga, no nos vamos a dañar. No vamos a caer en ese síndrome del quemado o el síndrome del burnout. Más de lo contrario, estaremos con el neocórtex atento, porque ese cerebro donde te permite razonar, pensar, analizar, tiene que estar en nosotros de manera activa, como esa luz verde. Mientras el cerebro límbico, que está asociado a nuestras emociones, sentimientos, tenemos que aprender a regularlas. Y cuanto más todavía con ese tipo de cerebro reptiliano que a veces nos gana por un impulso, por una cólera, podemos llegar hasta maltratar emocionalmente o físicamente a un estudiante, a un colega o al director o viceversa, a un padre de familia o viceversa. Entonces, pienso y considero que el propósito de esta noche es de vital importancia. Si tú primero te autoconoces, como segundo paso te vas a autorregular. Como tercer paso, vas a poder emplear tus habilidades socioemocionales como la empatía. Vas a poder ponerte en el lugar de la otra persona y decir, ¿por qué está reaccionando así? ¿Qué pude hacer yo para evitar esta situación? ¿O cómo puedo remediar esta situación?
Cuando ya estamos en el modo verde es que uno llega a eso, a la metacognición, llega a la autorreflexión, a generar compromisos de mejora y sobre todo tiene que llegar a arribar y a seleccionar esas estrategias. ¿Para qué? Para fortalecer la convivencia escolar favorable o de impacto positivo. Porque de acuerdo a norma técnica, la resolución viceministerial a 587, que se ha emanado el año pasado, en el mes de diciembre, en el año 2023, nos dice que la centralidad de todo ello es el bienestar socioemocional de nuestros estudiantes. Nos referimos a los jóvenes, señoritas, niños y niñas. Y cuando nosotros ubicamos la centralidad en el bienestar socioemocional, entonces tendremos ese impacto positivo ¿en qué? En el desarrollo de las competencias que están planteadas en el CENEP, en el currículum nacional y en el programa curricular de cada nivel, sea de inicial, primaria y secundaria. Recordemos, tan retadora es nuestra profesión, tan bonito es ser, tan agradable es ser maestro, pero a la vez también nos pide ser modelos. Modelos maestros calmados, maestros que cuiden su apariencia personal, que se acicalen, que ordenen sus greñas, sus cabellos, maestros, los caballeros que vayan con una postura, una ropa bien planchada, acompañado de una sonrisa tan sutil, de un saludo agradable, armonioso, porque eso también es bienestar socioemocional. Hermanos maestros, líderes pedagógicos, para ustedes un fuerte abrazo, mis mejores y altas expectativas. A nombre de la corporación ACNIL, les seguimos augurando todos los éxitos, los parabienes en su tarea docente. Los animamos desde aquí, desde este espacio virtual, y sigamos alentándonos cada día, reconociendo y agradeciendo a Dios por la tarea que nos brinda cada día. Damos gracias también a Dios por esta hermosa labor de ser maestros, de guiar a los pupilos, de guiar sus primeros pasos, sus primeros pininos, porque en nosotros recae la gran responsabilidad de ser mediadores. Y muchas gracias por esos deditos de like, corazoncitos también para ustedes. En realidad, somos muy bendecidos. Gracias a nuestra hermosa tarea docente, podemos formar seres competentes, ciudadanos responsables. Una hermosa noche. Gracias por los aplausos también para ustedes. Una hermosa noche para ustedes. Disfruten al máximo. Tomen un sabroso café, disfruten, hagan su caminata, velen por